Buenas noches, el Señor les bendiga. Nuevamente sean bienvenidos a otro estudio de la Palabra de Dios a través de la Iglesia Cristiana Hispana en el área de Kentucky. Yo quiero que oremos, pidámosle al Señor que nos guíe, que nos ayude y que tome control de nuestras mentes, de nuestros corazones, que permita que esto que vamos a estar hablando en esta noche pueda ayudarnos a crecer más en el conocimiento de su palabra, el fortalecimiento de nuestra fe y también el entendimiento que un día vamos a estar en su presencia por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor bendito, en esta noche venimos ante tu presencia agradecidos por la bendición, Señor, de conocerte, de saber que eres Señor y Dios de nuestras vidas, que derramaste tu sangre preciosa para hacernos salvos, Señor, limpiarnos de nuestra maldad, por inscribir, Señor, nuestro nombre en el libro de la vida y por esa certeza que tenemos de que vamos a llegar a tu presencia en el momento en que tú nos llames. Mi Dios, mientras estamos en este cuerpo, Señor, todavía viviendo, queremos seguir compartiendo el mensaje del Evangelio. Y es por eso que te pedimos que nos ayudes, Señor, a permanecer santos, firmes y fieles a tu palabra. Perdona nuestras iniquidades, Señor, límpianos de nuestra maldad. Dirígenos para que lo que hablemos, Señor, sea conforme a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que lo que digamos y hagamos te dé la gloria a ti. Bendice a aquellos que no te conocen todavía, Señor, o aquellos que están apartados. Ayúdales, Señor, a entender el mensaje, el concepto de la palabra tuya, para que puedan, Señor, venir a tus pies, entregar sus vidas y dedicarse a servirte, Señor, de la misma manera que tú nos has enseñado a nosotros. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y te pedimos que nos guíes en lo que hacemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces en la serie que estamos haciendo un estudio acerca del Salmo 51. Llegamos hoy a un lugar donde David hace una promesa. Básicamente lo que él dice es: yo voy a evangelizar y muchos van a venir a sus pies. Eso suena conocido, ¿verdad? La verdad es que toda la gente es buena para hacer promesas a la ligera. Y la mayor parte del tiempo, tristemente, no las cumplen. En el estudio de hoy vamos a tratar con una pregunta que Jesús hace. Está un poquito fuera del Salmo, pero hace, digamos, relación a esta promesa que hace el rey David, el salmista. La pregunta de Jesús es: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Entonces, tomando en cuenta, recopilando un poquito lo que hemos estudiado hasta ahora, la enseñanza anterior, el último estudio que hicimos, vimos cómo fue que funcionó la caída, cómo fue la caída del hombre allá en Edén cuando cometieron el pecado, qué fue lo que sucedió, qué pasó con nuestra humanidad, qué pasó con nuestro corazón, qué pasó con el espíritu humano. Porque es que la Biblia dice que la gente está muerta espiritualmente. También explicamos cómo es que funciona la salvación, cómo es que la restauración hace que nosotros volvamos a tener esa comunión con Dios. Entonces vemos que después de que David hizo todo esto, esta solicitud, pidió que el Señor le diera una limpieza, y después le pidió que arreglara su corazón, y después le dijo: arregla mi espíritu y lléname de gozo y todas esas cosas. Entonces llegamos al versículo 13 en el Salmo 51 y allí aparece esa promesa. Dice entonces, Salmo 51 versículo 13, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando dice entonces, quiere decir después de que yo haya sido restablecido, ¿verdad? Es lo mismo que decir, cuando yo tenga la comunión con Dios, voy entonces a compartir ese testimonio por todo lo que yo pasé, de dónde fue que el Señor me levantó.
¿A quién se lo va a compartir? Diría cualquiera. Pues a aquellos que están en la situación que yo estuve. Porque así me pasó a mí, yo vi cómo fue que el Señor me levantó. Hay muchos que están apartados de la gracia de Dios y del favor de Dios. Entonces hay que resaltar algo importante aquí. Cuando una persona se arrepiente y vuelve a los pies de Cristo, el solo agradecimiento hace que esta persona desee y se impulse a compartir la fe, se impulse a compartir el testimonio. Leyendo en estos días acerca de los misioneros, en los tiempos cuando empezaron este avivamiento después de Martín Lutero y todas esas personas que empezaron a hacer las reformas, llegó un momento en que las personas querían llevar el mensaje del Evangelio a otras partes. Y yo vi las vidas de muchas personas que, aún exponiendo sus propias vidas, se arriesgaban a ir a otros lugares para compartir el Evangelio. Un hombre aprendió las costumbres, aprendió el lenguaje del país a donde iba a ir. Él era un hombre de Inglaterra y se fue para la India. Pues él aprendió el idioma hindú, estudió las religiones de allá de la India y tradujo la Biblia al hindú. Y él trató de meterse lo más posible en la cultura hindú para conocer bien las raíces de esa cultura. Y cuando logró eso dijo, ahora ya los conozco, yo quiero compartirles el Evangelio. Hoy en día la gente no piensa así, hermanos. Hoy en día el egoísmo y el deseo de tener más hace que la gente se olvide de eso. Eso supera la determinación de hacer la obra de Dios. La gente quiere utilizar su tiempo más bien en, yo no sé, ir al gimnasio, o ir de compras, o ir al restaurante, yo no sé. Muchas cosas quieren hacer las personas, menos ir a llevar el mensaje, al menos compartir el testimonio de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces dijimos anteriormente que un nuevo creyente, una persona que es restaurada, entonces por ese deseo, por ese nuevo gozo, ¿verdad? El gozo de la salvación en ellos, hace que ellos quieran ir y compartirle a todo el mundo, le empiezan a predicar a todo el que se encuentran por ahí. Ellos quieren que ese gozo que está ahorita en su corazón sea compartido con otros. Suena bonito, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se le, como dirían por ahí, cuando se le acaba la gasolina a ese nuevo creyente deseoso de compartir el Evangelio? Entonces empieza a fallarle la memoria. Ya no se acuerda de dónde fue que lo sacó el Señor. Ya no se acuerda de esa obra maravillosa. Se olvidan del favor que Dios hizo en sus vidas. Hay un pasaje, precisamente el que contiene esa pregunta del Señor Jesús. Está en el libro de Lucas, capítulo 6, versículos 46 al 49. Dice allí, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que te digo? Dice el versículo 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, dice, os indicaré a quién es semejante. O sea que el Señor dice, hay muchos que me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo, no hacen lo que les he enseñado. La palabra está llena del consejo de Dios, pero la gente escucha eso. Mas sin embargo, dice, no lo hacen. Y sigue llamándole Señor, Señor. Vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Pero dice el Señor Jesús, aquel que si hace caso, entonces es semejante al hombre que edifica una casa, pero antes de edificarla, dice, él cavó hasta lo hondo y puso el fundamento, o sea, la base, lo que sostiene la casa, sobre la roca. Y como esa casa está construida así, con esos simientes bien firmes, entonces dice, cuando viene la inundación, o un río dio con ímpetu contra aquella casa, dice, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Así termina el Señor esa porcioncita. Y dice enseguida, mas el que oyó, o sea, porque todos oyen,
pero hay unos que obedecen y hay otros que no. Entonces dice, aquel que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa, porque también edificó su casa, también tiene su familia, también tiene su vida. Pero ¿sobre qué está construida esa vida, esa familia, esa casa? Dice, él construyó sobre la tierra donde no hay fundamento. Y entonces dice que vino un río y con ímpetu golpeó esa casa, y porque estaba sin fundamento cayó. Y dice, la casa, la ruina de aquella casa, o sea, de aquella familia, fue grande. Es interesante, hermanos, ese pasaje. Nosotros tenemos que recordar una cosa. Cuando buscamos a Dios, todo el mundo dice, ay Señor, oh Dios, ¿verdad? Usted está buscando al Señor. Puede que usted todavía no tenga una relación con Dios, pero usted lo está invocando, usted está buscando al Señor. Cuando usted busca a Dios, usted está creando un compromiso con el Señor que ha de ser cumplido. Ahora, para hacer ese compromiso, usted tiene que dar otros pasos para poder venir delante del Señor y arrepentirse y comprometerse a seguirlo. Pero hay muchas personas que usan el nombre del Señor así a la ligera. Señor, mira esto, Señor, mira aquello, ¿verdad? Cuando una persona hace el compromiso de entregar su vida al Señor, hay un acuerdo entre Dios y esa persona. Los dos tienen que hacer algo. Lo voy a explicar. Lo primero que hace Dios es perdonar, da vida eterna, y por ese amor que tiene por el pecador, entonces la Biblia dice que Él no lo va a despreciar. Porque al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Él lo acepta y Él le da perdón y Él lo levanta, lo restaura. Pero ¿sabe qué? La Biblia también dice otra cosa. La Biblia también dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. O sea, que mi ley, que mis mandamientos estén envueltos en lo que hace y estén envueltos en lo que usted decide, en cómo vive. Entonces, si nos acercamos a Dios es para obedecer su palabra. No es simplemente para escucharlo y decir, oh, qué bonito, qué hermoso, qué bonito. Ay, el Señor cómo habla de lindo. Es para obedecer eso también. El Señor habla bonito, amén. Pero Él quiere que usted obedezca esas palabras que dice. Porque Él viene a ser nuestro Señor. Cuando usted lo acepta, cuando usted lo recibe, a Él viene a ser su Señor. Él viene a ser su dueño. Porque usted le ha entregado su vida a Él. Entonces surge ahí una pregunta. ¿Qué se entiende por Señor? Porque como es una palabra que se usa tan a la ligera, yo pienso que las personas no tienen claro el concepto de lo que encierra esa palabra, la palabra Señor. Yo busqué por ahí en un diccionario bíblico y dicen algunas cosas. Dice que es una palabra de mucho interés tanto para los hombres como para Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra se usa para expresar varios niveles de honor, de dignidad y de majestad, o sea, de poder, de autoridad. En la Biblia, la palabra Señor es traducido como Adonai. Es un nombre hebreo que se le ha dado al Señor, quiere decir Señor. Pero hay otro nombre más grandioso que se usa, pero no lo mencionaban los judíos. Es la palabra Yahweh, que se ha traducido como Jehová. Esta palabra significa el que es, o el autoexistente. Y como el nombre de Yahweh es tan superior, es tan santo, entonces los judíos trataban de no usarla. Porque hay una parte en la ley que dice en el libro de Levíticos 24:16, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, y así sea el extranjero o el natural, si blasfemare el nombre del Señor, que muera. Entonces, como usted no quiere blasfemar el nombre del Señor, entonces usaban otro nombre que quiere decir, Él es Señor, pero no quieren usarlo a la ligera, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la palabra que se usa es Kyrios, y se usa para Dios, como dice en el libro de Mateo, capítulo 1, 22 y 23,
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Kyrios, el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Kyrios, Dios con nosotros. Muy bien. También se usa para hablar acerca del Señor Jesucristo como Mesías. En el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 36, en el discurso que estaba dando Pedro en el día de Pentecostés, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Kyrios y Cristo. Eso quiere decir la palabra Kyrios, Señor. En Romanos 14, 8 y 9 también dice: si vivimos para el Señor, o sea, para el Kyrios, vivimos. Y si morimos otra vez para el Kyrios, o sea, para el Señor, morimos. Así sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O sea, cuando usted viene a Cristo, usted le pertenece al Señor. Él es el Señor, Él es su dueño, Él es su autoridad, vamos a decirlo así. Entonces, es algo grande. Vino al Señor, Él es el que básicamente toma las riendas de su vida. Pero hay una contradicción aquí. La pregunta que hace el Señor Jesús es como contradictoria. ¿Por qué? Porque Jesús busca que la gente se confronte en este interrogante. Dice: ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que me dice? Eso es contradictorio, porque si soy Señor, usted debiera obedecer. Mas sin embargo, me dice Señor, pero no obedece. Ok. Eso es algo bien interesante. Las personas, no es suficiente, vamos a decirlo así, no es suficiente solo con oír las palabras del Señor, es necesario vivirlas, es necesario ponerlas por obra, porque las ha dicho el Señor. ¿Por qué llama Señor, Señor y no hace lo que le digo? Mire, llamar Señor, Señor y no obedecer al Señor es ofensivo para Él. ¿Sabe por qué? Porque es como darle el título. O sea, yo sé que usted es el Señor, pero también es despreciar. Al no cumplir lo que Él manda, es despreciar su autoridad. Y no solamente eso, sino que usted también se engaña. Porque si usted escucha la palabra del Señor y no la pone por obra, no la obedece, entonces viene a estar en la situación del hombre que fundó su casa sobre la arena. Porque la roca es Cristo y tenemos que fundar nuestras vidas sobre ese fundamento inmóvil. No nos equivocamos nosotros al llamar Señor a Cristo, porque la Biblia dice que por Él ser Señor, entonces nos enseña a nosotros cómo tenemos que vivir. Y una cosa muy importante es que Él espera que nosotros hagamos o sigamos su ejemplo. En el libro de Juan encontramos un pasaje que nos habla de esto. Lo uso yo muy constantemente, pero es que tiene bastante contenido. Juan 13, del 13 al 15. Mire lo que dice allí: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús les dice: ustedes me llaman así, está bien, porque yo soy el Señor y yo soy el Maestro. Pues si yo, dice el Señor enseguida, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, entonces ustedes también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Diría alguno. Pues porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, el Señor, por su autoridad en nosotros, Él nos enseña y Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él nos enseña. Ahora, cuando lo llamamos Señor, cuando decimos así: oh Señor, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Entonces nosotros tenemos que aceptar las implicaciones que vienen con eso. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que hacer la voluntad de Él. Y no es así de cualquier manera. Tenemos que tener dedicación
al hacer la voluntad del Señor. Quiere decir que no es con pereza, no es que mañana, a veces si usted se compromete a hacer cosas con la iglesia, pero ay, es que estoy cansado, ay, es que tengo que hacer esto, ay, es que me... No, hermanos, usted tiene que ser dedicado. Cuando usted se compromete con la iglesia, usted tiene que hacer las cosas. Y una cosa muy importante, algo muy importante para agregarle ahí, tiene que ser en santidad. Eso quiere decir apartado del mundo. No permitiendo que sus sentimientos, que su corazón, que no dejarse guiar del corazón. Acuérdese que el Espíritu de Dios está en nosotros, hablándole a nuestro espíritu para que nosotros podamos obrar de acuerdo a su voluntad. Entonces tenemos que estar más sensibles a escuchar la voz de Dios y a obrar en santidad. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer cuando nosotros lo llamamos Señor? Hay que entregarle nuestro tiempo al Señor. Nuestro tiempo no es nuestro, es del Señor. Él nos salvó y Él quiere usarnos de alguna manera en la iglesia. En todo tiempo, como estamos hablando el otro día, cuando una persona es siervo o esclavo del Señor, usted es esclavo 24 horas al día. Eso no hay un break en eso. Entonces nuestro tiempo le pertenece al Señor. Tenemos que disponernos a participar. ¿Qué quiere decir eso? Congregarnos, juntarnos, participar en el grupo, participar en la iglesia. Trabajar en la obra, ¿qué quiere decir eso? En la misión, tratar de llevar el mensaje, alcanzar a aquellos que no conocen todavía. Pero también tenemos que apoyar esa misión, tenemos que apoyar la obra del Señor en todos los aspectos. ¿Cuáles aspectos? En los aspectos ejecutantes, o sea, lo que hay que hacer. En los aspectos de representación, o sea, hay que ir a mostrarnos, dejar saber al mundo quiénes somos en Cristo, y en el aspecto económico. Porque muchas veces las personas dicen, no, es que yo no voy a esa iglesia porque piden dinero. Pero es que usted sabe una cosa, cuando usted se compromete con el Señor, todo su ser le pertenece a Él, incluida la cartera, hermanos. Tengamos eso en cuenta. Esto es un buen momento, entonces, para hacer sonar otra vez esa pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Por qué si conocen mi voluntad? Le cambié un poquito allí, ¿verdad? Él dice, ¿por qué me llama Señor, Señor y no hace lo que yo digo? Pero es lo mismo que decir, ¿por qué si ustedes conocen mi voluntad, no la hacen? Bueno, la gente no hace la voluntad del Señor, es porque todavía siguen escuchando a los deseos de su carne. Antes que el Señor Jesús requiere, ellos quieren hacer su voluntad. La Biblia dice una gran verdad. Hay un pasaje que asusta, hermano. Hay un pasaje que asusta. Porque ese pasaje nos confronta. Mire lo que dice Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice allí, no todo el que, mire lo que dice acá, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Y aquí al principio dice, todos me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Pues por eso entonces no todos los que me digan Señor, Señor, o sea, no por el hecho de usted decirle Señor a Cristo, va a entrar al cielo. Usted tiene que, cuando le dice Señor, comprometerse, obedecerlo y seguirlo, servir al Señor. Dice ahí enseguida en el pasaje que estamos leyendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, póngale cuidado, vuelve y se repite la cosa, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Se da cuenta? 3 cosas, no, nosotros hemos hecho muchas cosas. Y entonces les declararé, dice el Señor, yo nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo, hermanos! Eso es tremendo. Cuando el Señor Jesús dice allí en ese pasaje, aquel día, entonces muchos me dirán, aquel día, ¿a qué se refiere? Eso se refiere al juicio final.
Cuando estemos delante del Señor, algunos dice, hay otro pasaje que se llama el juicio de las naciones, dice, y el rey pondrá a unos a la derecha y a otros a la izquierda. Y a uno les dice, entren benditos de mi Padre al gozo, al descanso, ¿verdad? Que se ha preparado para usted. Y a los de la izquierda le dice, apártense de mí, que ustedes son hacedores de maldad. Porque lo que pasa, hermanos, es que hay muchas personas que piensan que hacen parte de los salvos, o sea, que hacen parte, que ya son salvos, hermano, pero nunca han tomado una decisión verdadera y sincera de aceptar y de seguir a Cristo. Algunos vienen y unos días y alegres y cantan y ay, aleluya, ay, alabaré y todas esas cosas, y de un momento a otro se desaparecen. ¿Y qué se hizo el hermano? Sepa usted, dirán por ahí, ¿verdad? La cosa es que la cuestión aquí es de seguir adelante. Estamos mirando lo que David quería hacer. David dijo, yo voy entonces a enseñarle a los transgresores. Pero eso no es un trabajo fácil, hermano. Eso es un trabajo que requiere dedicación, eso es un trabajo que requiere reconocer que la obra que usted va a hacer es la obra del Señor. Y usted tiene que vivir para el Señor. Imagínese, en ese momento dice el Señor, nunca los conocí. Eso es lo más horrible que el Señor le pudiera decir a uno, escuchar esas palabras, hermano, nunca los conocí. Así que, hermano, si usted no está haciendo la voluntad del Señor, entonces regrese a Él. Es hora de volver al redil antes de que sea tarde. Y si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor, si todavía no lo ha recibido en su corazón, entonces hoy es el día. Empiece a buscar de Cristo, Señor, yo quiero entregar mi vida. Hay necesidad, es necesario tomar una decisión. En la enseñanza del Señor Jesús, Él dice que todos escuchan la voz. Porque dice, el que me escucha la voz y hace. Y otro dice, y el que me escucha la voz y no hace. Quiere decir, todos escuchan el mensaje. Pero hay unos que hacen y hay otros que no hacen. Entonces la diferencia está en lo que hacen con ese conocimiento, con ese mensaje. O sea, yo ahorita les estoy predicando a ustedes este mensaje. Y lo que usted haga con ese mensaje es la decisión suya delante de Dios. ¿Va a seguirlo? ¿Lo va a obedecer? ¿O lo va a desechar? Ay, eso es otra de esos comerciales malucos, ¿verdad? Entonces, uno obedece y otro no obedece. Y por esa razón las consecuencias son o de bendición o de condenación. Ahí, siguiendo un poquito el pasaje que leímos en Lucas 6, vemos que el que escucha entonces no es perezoso, le echa ganas, dice allí el versículo, él cava hasta el fondo, hasta que encuentra la roca, ¿verdad? Para poder cimentar allí lo que es su vida, su casa, su familia. Esa palabra traduce familia también, la palabra casa. Él busca estar en el lugar sólido para que su casa esté estable siempre. Hay que dejar la pereza, buscar más del Señor, hermanos. Muchas veces nos vence el sueño. Yo sé, hermanos, a los discípulos los venció el sueño también. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar con sueño. Es necesario despertar y empezar a buscar del Señor. Porque cuando usted empieza a buscar del Señor, entonces puede conservar usted la integridad en momentos de tentación, en momentos de persecución, porque están sus pies firmes en el Señor. Ahí usted puede estar tranquilo. Cuando su vida, su casa está cimentada en la roca, usted puede estar tranquilo. Puede venir cualquier tentación, usted la va a lograr vencer. También, aunque vengan inundaciones, porque dice que viene un río y golpea con ímpetu, ¿verdad? Entonces puede venir inundaciones y vientos de aflicción y de prueba que no faltan, hermano. Entonces usted permanecerá en calma, usted permanecerá en paz, usted permanecerá en esperanza y en gozo. ¿Por qué? Porque sus pies, hermano, están seguros en las promesas de Cristo. El Señor Jesús es la roca.
Y entonces, si son obedientes y mansos a la guianza del Espíritu de Dios, usted puede estar tranquilo allí. Uno de esos hombres que estuve leyendo, ¿verdad? Esos misioneros, era Juan Wesley. Y este hombre sentía que estaba muy bien con el Señor. Y él predicaba y compartía su fe, pero tenía una lucha. Él no sabía, no estaba seguro de su salvación. Y en una de las historias que cuenta dice que venía de viaje por el mar y una tormenta tremenda. Y cuando vio que el barco casi se hundía, dice que le dio terror, el que hasta empezó a gritar, no se quería morir. Pero habían otro grupo de cristianos allí, dice que están tranquilos, alabando al Señor en medio de la tormenta. Eso lo impactó a él y después le preguntó, ¿y ustedes por qué están así? Si yo me asusté tanto, dice, porque nosotros confiamos en el Señor. Nosotros descansamos en que Él es nuestra paz, Él es nuestra esperanza, estamos gozosos en Él. Entonces uno puede obtener eso cuando cimenta, ¿verdad?, su vida, su fe en la palabra del Señor. Ahora también nosotros podemos ver que estos tiempos son malos, que todo puede acabar de un momento a otro. Está difícil la situación. Uno ve que está temblando aquí, que hay volcanes por allá, que vienen meteoritos, que cantidad. La gente se aterroriza, hermanos. Uno ve eso también y dice, bueno, pues si va a pasar algo, ya como dice la Biblia, nosotros ya estamos listos. Como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Mientras esté vivo, para mí el trabajo es compartir a Cristo. Pero el morir es ganancia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque me voy a estar allá en la presencia de Cristo. Entonces uno siempre está tranquilo, ¿verdad? Entonces, nosotros, pues, de estar viviendo estas situaciones, vivimos otra vez, como dijimos, tranquilos porque nuestra vida está segura en Cristo, porque Cristo mismo prometió que no perecerán jamás, ni serán arrebatados de mi mano. Mire ese pasaje, qué tremendo. Vamos al libro de Juan. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Es usted oveja del Señor? ¿Escucha usted la voz del Señor cuando Él lo llama? ¿Es obediente a la voz del Señor? Mire lo que dice allí. Mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente eso, dice, yo conozco a mis ovejas. No es que cualquiera diga, yo soy oveja del Señor. Y yo digo, ¿y este qué? ¿Quién es este? No, que yo soy su oveja. No, usted no es mi oveja, porque el Señor tampoco toma lo que no es de Él. Entonces, mis ovejas, aquellos que han tomado la decisión de seguirlo y servirlo, oyen mi voz. Y cuando yo los llamo, ellos vienen y yo los conozco. Sí, con este entregó mi vida tal día, este entregó su vida tal otro, y ahí los tiene a todos escritos en el libro de la vida. ¿Se da cuenta? Y entonces dice, y me siguen. Entonces, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y esas ovejas me siguen. Entonces, ¿qué clase de oveja es esa que dice, Él es mi Señor y no lo sigue? Eso es la contradicción. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué se comprometen? No, yo voy a ir a predicar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, pero de un momento a otro les resultó otra cosa que hacer. O ya le dio pereza, o le dio sueño, o se entretuvo con el teléfono, hermano. Oiga, hoy en día, esa situación de ese celular, eso casi viene a ser una maldición, hermanos. La gente se clava en esa cosa y hasta pierden la noción del tiempo. Pueden caer rayos y centellas al rayo y dormidos ahí, metidos en ese teléfono. Qué cosa tan horrible, ¿no? Buena herramienta que está usando el enemigo para alejar a las personas del Señor. Ok, y algunos dicen, eso es una bendición. Bueno, vamos a ver. El versículo 28, estamos en Juan, capítulo 10. Mire lo que dice el versículo 28. Y yo les doy vida. ¿A quién? Estamos hablando de las ovejas. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo conozco a mis ovejas. Y esas ovejas mías me persiguen, me siguen pues. Y yo, porque ellas me siguen, entonces yo les voy a dar vida, vida eterna. Y la otra cosa, no van a perecer jamás. Y nadie, mire hermanos, esto para mí es glorioso. Nadie me las arrebatará de mi mano. Qué glorioso eso, hermanos. Está usted en las manos de Cristo, usted está seguro allí. No se preocupe por nada, hermano. Dios va a tener cuidado de usted. Usted está en el mejor lugar. Y luego dice allí el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos,
Y nadie, o sea, si no las pueden arrebatar de las manos de Cristo, de nuestro Señor Jesús, nadie las puede arrebatar de las manos de Dios, porque Cristo es nuestro Salvador, pero también es Dios, hermano. Y esa es lo que está diciendo en este pasaje, básicamente es, si no me la pueden arrebatar como su Salvador, tampoco, mucho menos como Dios. Entonces, nadie me las arrebatará de las manos de mi Padre. Porque ahí enseguida, mire, ¿sabe por qué les digo yo eso? Porque enseguida dice, el Padre y yo, o yo y el Padre, uno somos. Pero lo que está diciendo allí es, como yo soy el Cristo, como yo soy el Salvador, nadie va a arrebatarme esas ovejas de la mano. Y algunos dirán, no, pero es que él nomás era un hombre que murió. Sí, pero también es Dios. Por eso dice, y el Padre, o sea, Dios, la parte divina dice, es más poderoso que todos. Nadie las va a arrebatar de las manos del Padre. Y enseguida confirma lo que está diciendo. Yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos, ¿se da cuenta? Entonces por eso nosotros tenemos esa confianza en el Señor, de que puede pasar lo que pase, ¿verdad? En cualquier momento, pero estamos seguros en la roca que es Cristo. En cambio, aquel que escuchó las palabras del Señor y no las hizo, no las obedeció, entonces esa persona va a sufrir pérdida, porque su confianza está en ellos mismos, en su fortaleza personal y en el mundo, lo que pueden lograr aquí, en su trabajo posiblemente, en lo que puede ganarse allá afuera. Eso no es un fundamento sólido. La Biblia dice, el mundo pasará, pero las palabras del Señor no van a pasar, hermanos. Entonces, no es fundamento sólido el mundo, y el mundo no puede salvar. La casa o su vida que ustedes construyan, siguiendo su fortaleza, siguiendo el mundo, puede llegar a ser una casa espaciosa, una casa hermosa, una casa muy bonita. Pero ¿sabe qué? Como esa casa no está fundada sobre la roca, entonces esa casa también es frágil. Y en cualquier inundación de dificultades y de problemas, puede caer sin remedio, trayendo una fatalidad grande. Como creyentes, es necesario que nosotros nos examinemos. David llegó a este momento en el que entendió, bueno, ya al Señor yo le entregué mi pecado, mi culpa, le pedí perdón, le pedí que me renovara mi corazón, que renovara mi espíritu, que devolviera mi gozo y que me alegrara. Y entonces, ya que estoy bien cargado de Dios, dirán algunos, ¿verdad? Entonces ahora voy a ir a predicar, a decirle a los transgresores, mire, por ahí no es, véngase a Cristo, véngase al Señor, entrégale su vida. Entonces nosotros también, como creyentes, tenemos que examinar cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Será que Cristo, póngale cuidado, será que Cristo nos tendrá que preguntar, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? En este momento póngase a pensar, ¿qué le ha dicho el Señor que haga y usted no lo está haciendo? ¿Qué se ha propuesto hacer para el Señor y no lo está cumpliendo? Ahí está la pregunta. ¿Será que Él nos tiene que preguntar eso? No nos podemos dar el lujo, hermanos, de dejarnos llevar por nuestras concupiscencias, nuestros deseos, nuestras tendencias, ¿verdad? Tenemos es más bien que fortalecernos en Dios y en su poder para mantenernos fieles en los designios del Señor. Y porque Él es Señor, hermanos, leamos un último pasaje que me gusta, Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo, hablando de Cristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, al Señor Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, en este día hemos aprendido que es muy bonito escuchar la palabra de Dios, pero que es mucho mejor obedecerla y seguirla
y fundamentar nuestra vida, nuestra familia, todo en la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Él ha sido bueno. Él nos ha mostrado cosas grandes, maravillosas, hermano. Día a día, usted abre esa palabra y usted encuentra tesoros, hermano. Y déjeme decirle una cosa, cuando usted se enamora del Señor, usted disfruta eso, abrir ese. Y algunos dirán, ay no, qué librazo, no, que voy a leer yo eso. No, ábralo, hermano, disfrútelo y usted va a querer leer y leer y leer. ¿Por qué? Porque la Biblia le habla a uno. La Biblia es palabra viva, palabra de Dios, que nos edifica, que nos guía. Escuche al mensaje del Señor y venga Cristo, regrese al redil. Este es el momento. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Tu palabra es preciosa, es viva, es eficaz, Señor, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Gracias porque esa penetra hasta nuestro interior, Señor, y nos redarguye y nos ayuda a entender cuál es la profundidad, Señor, del amor tuyo por nosotros. Cómo es que tú nos guardas, cómo es que tú nos guías. Ayúdanos a ser testimonio para aquellos que no te conocen. Mi Dios, los que están alejados, tráelos de regreso. Y permite, Señor, que verdaderamente hagamos como dijo David. Ahora vamos a ir y a compartirle a los transgresores las buenas nuevas para que muchos vengan arrepentidos delante de ti. Ayúdanos a cumplir con esa misión. Y te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. A quien sea la gloria, la honra, la adoración y la alabanza por todos los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios les bendiga.